Ahora vamos a ver la representación. La representación, además del espacio y el tiempo, la representación siempre va a estar presente en la escritura. No solamente en la escritura, sino en la manera verbocentrista en la que nosotros pensamos, en la que el humano conceptualiza, se comunica. Entonces, pensar en la representación es pensar en dónde estamos nosotras. Si nosotras estamos escribiendo nuestra autobiografía, somos protagonistas. Entonces, ¿cómo pensó la representación Gabriel García Márquez en Crónica de la Muerte Anunciada? Poniéndose en el lugar del espectador, del lector. Entonces, generándose las mismas preguntas, las mismas dudas que ese lector. Por ejemplo, en Operación Masacre de Rodolfo Walsh, él es un periodista que sale a investigar. Entonces él está presente y él está relatando todo lo que va descubriendo, con quién habla, a dónde va a preguntar. Él lo va a contar. Como más protagonista. Él estuvo como protagonista. Incluso después hace una carta, que es la carta con la que lo encuentran, lo secuestran. Bueno, en realidad intentan secuestrarlo, pero lo asesinan en la calle. Es allá en Capital Federal. ¿Qué otro libro? Y por ejemplo, Contar con imágenes o Antes de presionar REC, que son libros, que son manuales de imagen y de sonido. En estos libros, el docente es como si el docente le estuviera hablando a su clase. Pero no está. Él está presente en cada ponencia, en cada palabra. Como en la narrativa. Claro. Es lo que muchas veces nosotros tenemos manuales para dar clases, por ejemplo, en enfermería, que se daban clases, habían universidades que tenían manuales específicos para tal y tal clase. Entonces se usaban los manuales, entonces uno lo que hacía era interpretar lo que decía el manual y explicar. Claro. No está la persona, pero es como que estuviera la voz de ese profesor. Entonces, bueno, nosotros tenemos que pensar eso. Cuando pensamos en la representación, no solamente pensamos si somos un personaje o no somos un personaje dentro de la historia, o si vamos a hablar de nuestra experiencia específicamente o no vamos a hablar de nuestra experiencia, sino en qué lugar ponemos a nuestro espectador o a nuestro lector. Si lo hacemos escuchar o leer de una manera pasiva, en la que no participa o no se siente representado, o si lo hacemos estar presente y sentirse representado. Eso lo podemos... A mí me gusta mucho en cuanto a eso, que la gente se sienta como que uno les estuviera hablando. Bien, si nosotras queremos lograr que sienta eso, nosotras podemos utilizar, por ejemplo, preguntas, como haciendo alusión a que esas personas se están haciendo esas preguntas. También podemos describir cómo se sentiría nuestro personaje si estamos hablando de una obra de ficción, o cómo se sienten ellos si estamos hablando, por ejemplo, de un manual. Podemos dar por sentadas muchas cosas, como por ejemplo, si hacemos un manual sobre cómo superar la ansiedad y la angustia de manera natural, entonces podemos hablar algo así como: cuando estamos en una situación de estrés, es entendible que te sientas cansado, que no tengas ganas de levantarte, que el día se te haga cuesta arriba. Es importante que tengas paciencia, que no te maltrates. Entonces, ese tipo de palabras, nosotros ya estamos dando por sentado que la persona se siente mal,
siente culpa por sentirse mal, no entiende qué le está pasando, no entiende que la ansiedad le puede impactar negativamente en sus actividades y se siente mal por no poder hacer sus actividades, pero no lo estamos diciendo como yo lo estoy diciendo ahora, sino que le estamos hablando específicamente, para que sepa que es un proceso normal hoy en día, que no debe culparse por no poderse levantar e ir a la universidad, por ejemplo, empatizar con la forma, con las cuestiones de forma del texto, es decir, cómo está escrito, o con las cuestiones de contenido del texto, es decir, qué es lo que dice. En el caso de un manual, en cuanto a la forma, podemos empatizar más con el lector cuando nosotros le narramos pequeños fragmentos, por ejemplo, de situaciones cotidianas en presente que le pueden estar pasando a él o a ella. De esa manera empatizamos. Empatizamos también cuando le explicamos, le definimos un concepto, pero después se lo explicamos de una manera más práctica, utilizando analogías, por ejemplo. Empatizamos cuando estamos mostrando que estamos dialogando con él, que lo estamos escuchando, más allá de que no lo estemos haciendo. Pero al momento de escribir sí lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, si estoy escribiendo un manual de cine, yo digo, bueno, una toma comienza desde el momento que se presiona grabar y termina cuando se deja de grabar esa situación. La toma es el fragmento más pequeño de una película. Eso es un concepto que le estoy diciendo. Ahora bien, cuando nosotros vemos una toma, por ejemplo, cuando está la persona en un espacio y vemos a esa persona en ese mismo lugar. Cuando cambia de lugar, cambia la toma. En ese momento le estoy reexplicando lo mismo, pero con otras palabras. Al hacer eso, estoy dando por sentado que la otra persona tal vez no comprendió bien la primera parte de mi explicación y se lo estoy diciendo por segunda vez, como si estuviéramos dialogando, como pasaría, por ejemplo, en una clase. En cuanto a la forma, en otro tipo de libros más narrativos o más poéticos, bueno, eso ya depende del estilo del autor. Si quiere o no quiere empatizar, y más bien va a empatizar con el contenido. Por ejemplo, en este manual del que hablábamos de sonido, del sonido en cine, el libro comienza con una frase que dice, y Dios dijo, a ver, es que la quiero buscar porque, bueno, yo la sé, pero no me la sé de memoria. Bueno, no la voy a encontrar, pero dice algo así como, y Dios dijo, hágase la luz, pero primero tuvo que decirlo. Esa frase tal vez no les hace mucho sentido a todas las personas, pero al público que consume este tipo de libros sí, porque en cine el sonido es algo que está un poco menospreciado en relación a otras áreas cinematográficas. Entonces, al poner esa frase, empatiza con todos los sonidistas, porque nos hace pensar que el sonido es más importante inclusive que la imagen, que la luz. ¿Sí? Entonces pensamos la representación a partir de nosotras, que somos las autoras, y el lector o el espectador. Cómo nosotras nos representamos adentro del texto, cómo los representamos adentro del texto al lector y cómo le damos tratamiento a la hoja visualmente, a la forma, no solamente el contenido, sino a la forma, cómo se ve ese texto. Bueno, esa forma, cómo se ve, también está atravesada por el espacio, por el tiempo y por la representación.